Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Tenemos una especie de tertulia, de debate a la vista con Simeone, con su Atlético de Madrid, con la semana pasada como protagonistas. Me he traído al señor Alejandro Cristino, recién llegado de las pantallas de Movistar. Me he traído también al señor Javier Hermelo, recién llegado de una nueva victoria del Andratx. Así que él tiene un matiz diferente, un poquito más ligera la sonrisa de Hermelo, pero creo que la semana pasada, por más que el domingo por la noche acabase bien, porque acabó bien, y la realidad es que estemos como estemos, yo creo que nos gozamos todos muchísimo. Lo que obró ayer el ex equipo de Javier Hermelo, el Celta de Vigo, Hmm. luego lo comentamos si eso, o si no, ya lo comentamos en directo, pero el sabor amargo, bueno, amargo no, el sabor malísimo de la semana pasada está ahí. Alex, empiezo por ti porque tenemos que hablar un poquito de ese techo de cristal de Simeone con el que nos volvemos a pegar un buen leñazo y ahora lo comentamos a ver si de verdad existe o si de verdad también, si existe, se puede romper y se puede traspasar y podemos tirar para arriba hacia un horizonte que se ve mucha luz, pero es que siempre acabas haciendo techo. ¿Cómo estamos, Alex? Pues la verdad es que asumiendo la decepción, no solo por haber estado allí, evidentemente duele más, pero creo que era un partido en el que el Atleti tenía mucho que ganar si lo afrontaba de la manera o de la importancia que tenía el partido, y el no afrontarlo decepciona un poquito, ¿no? Por suerte enseguida hay otro partido y el pensar ha pasado va a durar poco. Pero creo que debemos hacer esta reflexión porque incluso yo mismo llevo varias semanas diciendo que estoy contento con ciertos planteamientos y ciertas innovaciones de Simeone, y que llegue el día D y la hora H y no se confíe en eso o no vea eso que anteriormente se estaba viendo, pues me sorprende y me decepciona un poquito, la verdad. Todo esto viene dado de, bueno, un artículo que escribí el domingo, no, el sábado por la noche, nada más acabar el partido. Lo tenéis por nuestra página web, os lo comparto por aquí, a ver si se ve. Aquí lo tenéis, un segundito, chicos. Llamado El techo de cristal de Simeone. Todos sabéis lo que es más o menos esa metáfora, ¿no? De, bueno, de que parece que tienes algo cerca, pero siempre hay algo como que te lo impide, ¿no? Algo intangible, llámalo decisiones, llámalo momentos, llámalo dudas, llámalo falta de aptitudes, que al final, pues bueno, de Simeone y de toda la plantilla. Hermelo, ¿tú cómo ves esta metáfora? ¿Qué tal, Alex? Barrios, pues a ver, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Creo que es una metáfora bastante acertada con la situación actual del Atleti y sobre todo por concretar un poco más del Atleti fuera de casa como visitante. Sí. Creo que fuera de casa se está viendo una versión que no permite al equipo poder luchar por objetivos ambiciosos que a todos nos gustaría cosechar a final de temporada, y está mermando mucho, ¿no? Lógicamente aquí hay muchas responsabilidades, empezando por el entrenador, por supuesto, con decisiones o incluso planteamientos que pueden mermar un poco al equipo, pero también hay jugadores que quizás en este tipo de situaciones no están dando la talla, y también incluso si queremos podemos mirar un poquito más arriba para ver de cómo está formada la plantilla, ¿no? Que creo que, bueno, puede haber ciertos déficits y sobre todo que puede estar un poco descompensado, ¿no? Pero bueno, es complicado y yo sobre todo haría un poquito más de hincapié que este techo de cristal se ve, como decía al principio, pues fuera de casa como visitante. Os leo un poquito lo que decía el artículo para terminar de acotar, ¿no? Lo que venimos a comentar. Una semana que ejemplifica lo que muchos dicen que es el techo de Simeone desde hace años. A la hora de la verdad, el equipo acaba tendiendo a ser frágil, a ser fácilmente noqueable y peor aún, a ser reconociblemente irreconocible. Es decir, los Atleti de Simeone en años recientes siempre acaban siendo el equipo que vimos en San Mamés el sábado. Un equipo a medias tintas, un equipo que ni ataca ni defiende, que espera y reza por el regalo del rival, que viva a merced a pesar de tener ganas de y herramientas para, pero que se topa con el techo. Preocupante. Alex, ¿cómo viste el techo ese? ¿Lo tocaste tú en San Mamés? Yo pienso que me recordó mucho al partido de la temporada pasada, el que ganamos con gol de Correa, Sí. y pensé, creo que a Simeone le gusta demasiado imaginar ese partido.
ese partido a mínimos, en el que pasan pocas cosas, en el que, como bien dices en el artículo, hay una concesión del rival que sabes aprovechar. Que lo Te tienes diría que falsamente controlado, mejor dicho, más que sí, extrañamente. Falsamente, eso ¿no? es. Porque en cualquier momento se te derrumba todo, como pasó ahí. Podía haber pasado antes con Claro, Sancet, con sí. una contra que tuvo. Es que es La estar en el sensación que tengo alambre yo, siempre. sí, la sensación que tengo yo es que a Simeone le vienen siempre como dos voces, ¿no? Está la voz rebelde, valiente del Simeone que el día del Inter va a empate y en un momento en el que incluso podría ser no malo el punto, decide ir por el partido, decide ganarlo, o el Simeone de principio de temporada que quería darle las llaves del equipo a Almada, que quería presionar hacia adelante. Yo creo está esa voz de Simeone y luego está otra voz, que es la voz que se acaba imponiendo en días como San Mamés. El Simeone que no termina de creerse esos pasos adelante, que a la hora de la verdad prefiere tener todo controlado, asumir cierto vértigo y cierto descontrol y cierta valentía que para mí, por nivel de Atlético de Madrid y por la situación en la que estaba el Bilbao, te podría haber salido ganadora. Yo siempre tengo dos teorías. Jugabas contra un rival, yo estaba en el campo. En la primera parte, el Bilbao, hay un tramo donde intenta cambiar de orientación varias veces a Nico Williams, se va de banda en los pases, empieza a haber murmullos. O sea, yo he estado en ese Sí, de campo más veces y Galarreta. la sensación Sí. era de que el equipo estaba lleno de dudas. Y el Atleti tiene dos opciones: aprovechar, oler la sangre, ir a matar, o esperar a que te venga esa concesión que te acabó no viniendo porque el rival creció en el partido a raíz de tu falta de ambición. A ver, yo con esto estaba pensando, es cierto todo lo que dice Alex, y sobre todo en la primera parte se da una situación en la que el Atleti se puede adelantar, que es la situación de que filtra Ojo, Julián el y remata partido creo Almada. que no es tan malo, ¿eh? No, por lo menos la Que primera los hemos parte. tenido peores, ¿eh? Sí, 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 bastante peores. Yo creo que en la primera parte hay tramos o quizás jugadas muy concretas donde el equipo, pues, sí que se ve lo que Simeone pretende hacer o lo que, en este caso, la Atleti muestra muchas veces lo que es en casa, ¿no? Ese rival, o sea, ese equipo que, pues, es capaz de salir desde atrás, que encuentra un jugador que desatasca las jugadas, que es Almada, que le da mucho criterio al equipo y es capaz de llevar la jugada por fuera para, a partir de ahí, concretar hacia adelante, ¿no? De ahí viene la jugada en la que casi nos ponemos 0-1 marcando eso, pues como sería lógico, hubiese cambiado el partido. Pero es que esto pasa en el partido contra el Elche, contra el Alavés, contra el Español, contra el Mallorca. Siempre hay diferentes situaciones donde no acabas de ser contundente ofensivamente hablando y luego te acaba pasando factura. Lo típico del fútbol, perdonas y luego pagas por ello, ¿no? Pero sí que es cierto que ante este tipo de situaciones yo fuera de casa veo a un Simeone conservador en muchas veces en su toma de decisión, o por lo menos parece que va a Cauto, ¿no? arriesgar un poquito, sí, muy cauto y que al final pues acaba reculando y creo que eso le perjudica mucho al equipo. Pero también en este caso, a mí me extraña desde el perfil del jugador cómo cambia tanto del Metropolitano a un estadio diferente, ¿no? Cuando tienes que jugar fuera. Cómo el jugador se siente tan cómodo en casa y de repente fuera de casa, Y no incluso pensáis que a lo situaciones mejor donde lo ves endeble. lo que cambia es el rival. Porque yo lo estaba pensando, digo, claro, es que el Athletic Club tampoco te juega así en el Metropolitano. Ya no es que el Atleti mejore o empeore fuera de casa, sino que los rivales te juegan de una manera diferente y claro, no te permiten jugar con esa soltura. Pero yo, de verdad, yo con lo que me quedo de lo anteriormente leído es las dos palabritas esas que son un poquito raras entre sí, ¿no? Reconociblemente irreconocible. Tú miras la foto que tenemos ahí en pantalla. Alex estuvo en Bilbao, pero si me llega a decir que está en Pamplona y no vio el partido, creo que lo habría visto igualmente. Y eso es Claro, lo que me preocupa. ¿Por qué eso, no? yo por eso iba, que entiendo, ¿no? Que lógicamente el rival siempre de local se expone más que cuando es visitante y juega con un extra, ¿no? Pues ofensivo, enérgico y que no es la misma costumbre que tienes en los partidos de casa, pero creo que el Atleti está capacitado para solventar esa diferencia a cómo te juega el rival y para Claro. él mismo jugar de otra manera. Y hay partidos y partidos. Venimos de una derrota en el Camp Nou, donde aquí hemos dicho que hay más cosas buenas de las que se resumió Sí. tras el partido. Y es un partido en el que sí que es cierto que no te queda otra que en ciertos momentos asumir cosas que quizás no quieres asumir o que no es lo ideal que asumas si quieres ganar. Pero el partido de San Mamés no era uno de ellos. Estamos viendo la temporada del Bilbao. Es un equipo que no está siendo ese equipo presionante, que en su Nada. campo condiciona al rival, está incluso con dudas defensivas. El Atleti al principio, como dice Hermelo, sin hacer nada del otro mundo, tiene dos, tres transiciones en las que si está más acertado en el gesto final, más allá de la ocasión de Almada, puede ponerse por delante. Yo a lo que voy, entiendo que a Simeone va a ser muy difícil cambiarle de arriba abajo a estas alturas de su No. carrera,
pero creo que sí debe condicionarse a la plantilla que tiene, que creo que es una plantilla a la que no le beneficia jugar con tan extrema atención al detalle, a que esa bola caiga a favor, a disputar solo una y que caiga. Creo que no es ese tipo de plantilla, que debe amoldarse a lo que tiene y que debe amoldarse a la circunstancia. Igual que he reconocido aquí que veo a Simeone innovando mucho en otros sentidos, Es que a eso creo que iba. también tiene que dar ese paso adelante fuera de casa, porque no tiene un equipo como para ganar en ese pensamiento ideal que él tiene de cómo ganar fuera de casa. Es que decías, va a ser difícil cambiar a Simeone, pero es que se está cambiando él a sí mismo. A mí lo que me preocupa es que da igual lo que toque, da igual lo que mejore, da igual lo que innove, da igual lo diferente que se le fiche, da igual que tú al final sabes que en el día D, a la hora H, no sé si en el partido más clave de todos, pero en uno de los que te desemboca hacia el fracaso, te vas a encontrar a este Atleti. Siempre hasta Atleti. Y siempre al mismo Atleti. Da igual que esté Rodrigo de Paul en el campo, que esté Álvaro Morata, que esté Memphis Depay o que esté Julián Álvarez, mal o bien. Da igual. Siempre te encuentras hasta Atleti por el camino. Y en ese camino en el que te encuentras hasta Atleti es el que te imposibilita luego ganar cosas. Porque llevamos viendo hasta Atleti, ¿cuánto? 4 o 5 años ellos, 5 o 6 años los que llevamos sin ganar nada. Desde la última liga, desde la 2021. ¿Y cómo te comes esto? Por eso hablamos de la metáfora del techo de cristal. Porque es verdad que esto todo se ha dicho. Que sé que ha habido mucha gente muy, muy crítica, que además es que le estaban esperando. Tampoco estaba siendo esto, vamos, una cacería de Simeone, pero sí reflexionemos y pensemos y veamos un poquito más allá y veamos sobre todo si hay forma de romper ese cristal, ¿no? Que nos parapeta hacia el éxito. Pero que había mucha gente esperando. Pero, lo que iba a decir, hay otros entrenadores que es que directamente no es que tengan techo de cristal. Es que el techo lo tocas con la mano y eso, vamos, acero inoxidable. No hay quien lo penetre eso. Entonces, es un poco el doble juego, Hermelo, que no es nada fácil. Ya, no es fácil. Y yo, a ver, a mí me cuesta muchísimo entender este tipo de situaciones, ¿no? Cómo un rival puede, o bueno, un rival, o cómo un mismo equipo puede cambiar tanto, ¿no? De una versión a otra. Aquí yo iba a preguntar, pero ¿por qué sucede esto? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es la explicación de ver a un equipo que en casa es top europeo y de repente sale fuera y siempre vemos lo mismo durante los últimos años? Sí, que no de repente no que llega veas esta al semana. Atlético contra el Valencia en casa y te meta el baile que le metió el Celta ayer al Madrid y digas, madre mía, cómo estamos, madre Eso mía. es. Es decir, que llegas contra el Valencia y le metes 3. Eso es. Y luego Sí. que viene pasando últimamente esta misma situación, que llegas a una semana relativamente importante, que te puede marcar un devenir importante en la temporada y te acabas cayendo. Que es una semana límite porque te enfrentas a Fútbol Club Barcelona y a Athletic Bilbao fuera de casa y no das la talla como tal. O al final el resultado que acaba dando es que te descuelgas de la liga a estas alturas, ¿no? Y Yo creo pasó que sí, sobre todo no das la talla asumiendo el hándicap que traes por lo que pasó en las primeras jornadas. O sea, lo estábamos hablando antes, ¿no? Si en las primeras jornadas sale diferente, hubiese ganado al Español y al Elche, si llegas a este partido empatado a puntos con el Barça, creo que todos asumiríamos mejor el cómo no se jugó en San Mamés. Claro, pero creo que lo que te decepciona y lo que no te conecta con el equipo y terminas de no entender es ver ese Atleti que puede ser el mismo partido del Atleti de hace 2 temporadas, como ha dicho Barrios, en el Sadar, inserte campo, ¿no? De las últimas 4 temporadas, cuando no era ese momento, porque era, no sé si una final, pero sí quizás casi una final. Y a mí eso es lo que me duele, no ver que ni en una circunstancia tan extrema ver otra cara del Atleti. Creo que también va un poco por añadir el debate, un poco que el Atleti ha normalizado esta situación fuera de casa. Y yo estoy viendo falta de rebeldía en los jugadores, falta de rebeldía incluso en el cuerpo técnico. La rueda ya de no solo prensa. en el enfrentamiento, Es que esa rueda de sino en prensa. las declaraciones. Yo no, o sea, con el foco que tiene Simeone, a mí no me puedes decir como aficionado que esto es lo normal entre equipos, salvo los 2 diferenciales. El Rayo está puntuando más que tú fuera de casa, el Betis creo que El también, Celta. el Villarreal. Es que, Alex, son 9 puntos, ¿no? Los que sacó el Atleti en este 9 de inicio de liga fuera 24. de casa. 9-24. Es que no son números, Es son digo que malísimos. luego Es la que realidad. también puedes decir, seguro que es una declaración solo de puertas hacia afuera, que hacia adentro no es, pero viendo al equipo y viendo No. yo en lo gestual de los jugadores, salvo en algún jugador puntual, noto una falta de rebeldía y una falta de querer solucionar algo que está siendo tan Yo tanto tengo lastre. la sensación, Alex, que siempre morimos abrazando
el comodín del queda mucho por jugar todavía. Sí, Sí. Queda mucho por jugar todavía, queda mucho por jugar todavía. Y sí. cuando te das cuenta, llevas ya 10 partidos fuera de casa diciendo, queda mucho por jugar todavía, lo seguiremos intentando. Sí. Y sigues viendo al mismo equipo. Yo os quería preguntar, que lo tenemos ahí en pantalla, ¿qué situaciones del Atlético de Madrid último de Simeone, de los últimos 5 o 6 años, creéis que ejemplifican también esta metáfora del techo de cristal que tanto estamos poniendo encima de la mesa? Yo, por ejemplo, algo que me parece repetitivo es el gol del 1-0. El gol del 1-0. Todo el equipo mirando. Acabas Sí. de casi marcar el 0-1. Yo ya lo decía en el post. Ya me salía la sonrisilla porque sabía que la siguiente era gol. Es que lo sabía. Es que se veía que nos iban a dar un hostiazo. Entonces, esos guiones de partido tan letales, tan duros de encajar, esa mandíbula de cristal. Y luego, sobre todo, ¿quién dudaba de que el otro día no íbamos a ver al mejor Barça de la temporada? ¿Quién dudaba de que el peor Athletic Club de la temporada contra el Real Madrid iba a ser el mejor Athletic Club contra el Atlético de Madrid el sábado? Berenguer, 0 goles en toda la temporada y te marca a ti. Es decir, todo eso es como el día de la marmota ya. Y claro, Sí. eso un día vale, pero cuando te pasa constantemente y casi con cualquier equipo, el Alavés te empata en casa y ni sufre prácticamente, ¿no? Y dices, luego va el Levante y le mete 2. Pues es que yo creo que has pasado de ser un equipo que minimiza, achica y incomoda rivales a ser un equipo que los potencia. Sí, el término este de revive muertos, ¿no? Que muchas Sí, veces hacemos aquí uso. Tipo aspirinas, Y sí. es paradójico lo que está pasando con este tipo de situaciones, pero sí que es cierto que ya en las últimas temporadas esto acaba quemando muchísimo, ¿no? Y yo por añadir una cosita más, Barrios, a esto que acabas de comentar, yo creo que algo que a mí personalmente ya me empieza a molestar es la poca meritocracia que le da Simeone a los jugadores, o la sensación que me da de ya. la poca meritocracia que le da Lo que tenemos ahí justo, ¿no? en- De Antoine Griezmann, de repente. Sí o Sí, por sí, ejemplo. sabes que va a jugar 25 minutos en Barcelona, aunque el campo te pida no hacer ni un cambio y estén todos genial y todos tal, tiene que jugar Antoine Griezmann 25 minutos y quitar a Julián encima. Sí, a ver, yo entiendo que en el fútbol hay jerarquías, eso está muy bien, pero hay que saber que las jerarquías tampoco te pueden restar, hay que llegar a reconocer qué es lo que necesita el equipo, ¿no? Y creo que eso es la responsabilidad de Simeone, saber identificar y en cada situación qué es lo que necesita el equipo. ¿El equipo necesita a Griezmann? No, pues no hagas ese cambio si realmente no lo necesita. Y sobre todo también, si un jugador viene de una buena dinámica, viene de hacer goles, viene con confianza, y como puede ser, por ejemplo, esto ya es el ejemplo de esta semana, Sorloth marca 2 goles contra el Oviedo. A mí me gustaría también darle ese caramelito a Sorloth, como puede ser Sorloth, como puede ser en este caso Pubil, hace un gran partido. ¿Por qué no se le da ese Raspador y te reconocimiento? desatasca el partido en Raspador y Getafe, con Getafe. todos sabemos que al día siguiente no va a jugar. Efectivamente, a ese tipo de situaciones, ¿no? Y que es más, visto desde dentro, esto al jugador le duele, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando vivo este tipo de situaciones, o he vivido en mi trayectoria de que, oye, he hecho un gran partido en una oportunidad que se me da y al fin de semana siguiente voy al banquillo, uf, quema, ¿sabes? Duele y dices tú, joder, pues yo creo que hice méritos para estar este fin de semana. Y eso al jugador, pues lógicamente no le gusta. Sobre todo también te diría si la sensación que demuestras con ese tipo de cambios es que está establecido. O sea, que Sí, no van Claro, relacionado con lo que casi pide el pactado. partido, con lo que está en la siendo la... libreta. Eso es, porque eso al final el jugador ya a estas edades no es tonto, ¿no? Y dice, en este partido no pega Griezmann, igual que te puede pegar en casa contra el Levante, en un partido donde vas por delante y Donde ha necesitas... marcado goles. Marcó al Sí, Eintracht el 3-0, claro, al Sevilla el sí, sí, 3-0, al Levante le marcó el doblete que decía el partido. Muy bien. Es que esos son los partidos que yo creo que claro. tiene que jugar Antoine. Lo que no puede ser es que Antoine sea solución del Atlético de Madrid en un partido durísimo contra el Barça en el minuto 70, que le den los últimos 20 minutos, le des las llaves de ponerte a morder al Barça. Es que es ridículo. Es ridículo. Sí, Vas sí, a sí. salir a por el Barça, a morderle, a tosigarle y metes a Griezmann en el campo. Que no Sí, no casa. tiene sentido. Sí, sí, sí. Al final yo es lo que digo, que un jugador que empieza el partido como suplente tiene que estar abierta la posibilidad de que no juegue en ningún minuto. Y parece algo simple, pero me está pareciendo bastante importante últimamente la sensación de que hay jugadores que saben que sí o sí salen. Siempre Gallagher va a ser recurso desde el banquillo, esté como esté el partido, lo va a ser Griezmann. Hemos visto 2 últimos ratos de Raspadori teniendo que jugar abierto en banda izquierda sin participar por dentro, cuando en Getafe precisamente donde alteró es en ese moverse por
por los 3 carriles de la zona de 3/4. Hay como cosas establecidas que no te están ayudando a cambiar partidos, y juntas eso con la sensación de que llega al minuto 60 y que sí o sí tiene que haber un triple cambio independientemente de cómo esté el partido. Yo pongo el ejemplo de San Mamés. Entiendo que Almada venía de una posible pérdida peligrosa, pero Almada cuando podía girar era el único que estaba poniendo a la gente a correr y que estaba haciendo Pues todos sabíamos que le iban a cambiar. Mete a Sorloth y dices, qué guay, vamos a ver un ratito de Julián detrás de Sorloth para ver si participando más se conecta. A los 5 minutos le pone por Griezmann. Es el sentido de, has gastado 2 tandas, 4 cambios, no has tocado nada estructural porque has hecho jugador por jugador, y lo que ha hecho el equipo es empeorar, y el Athletic se ha beneficiado de esos cambios. Totalmente. Y lo que decías tú también al principio, ya por terminar, siempre al Atleti, el gol desde fuera del área, el gol del jugador que lleva tiempo sin meter. Creo que también va relacionado con cómo plantea el Atleti los partidos. O sea, creo que el planteamiento del Atleti ayuda a que ese jugador o a ese equipo dudoso se venga arriba. Si viésemos otro Atleti, como decía yo, que mordiese más la sangre, ese Berenguer que lleva toda la temporada sin meter gol, dudaría porque el rival le está haciendo dudar. Pero cómo juega el Atleti, lo contemplativo que es, lo reactivo, posibilita decir, pues lo mismo en mi día. Venga, que el Atleti no me está generando nada como para no creer que hoy voy a poner fin a la racha, fin a tal. Y creo que eso es algo que hay que corregir, que el Atleti tiene argumentos para dañar más a un rival que ya viene herido. Y sobre todo, estamos diciendo esto porque tenemos 2 ejemplos clarísimos y totalmente opuestos en la misma semana. Tenemos una entrada al campo del Barcelona perfecta, prácticamente impecable, de 20-25 minutos saliendo a morder, que yo creo que si la ejecutas de misma manera contra el Athletic Club, es lo que dice Alex, no se te van a venir arriba, los vas a atemorizar, van a decir, madre mía, de nuevo el partido del Madrid, e incluso a lo mejor tienes premio, pero no. Decidimos ser un equipo inerte, gris, tristón, especulador, poco proactivo. Y yo es lo que no entiendo. Sobre todo porque tienes el ejemplo en el campo más difícil de la liga hoy en día, seguramente. Y luego, ejemplo, en un campo que venían con 3 derrotas ya esta temporada, más que en las otras 2 campañas anteriores juntas. Que es un dato increíble. Encima de ganarte el Getafe, de ganarte a Alavés. Un partido que, sobre todo, como decíais, que era sensación de punto de break en contra, ¿no? De match ball. No sé si match ball precisamente, pero bueno, porque encima todo lo que estamos diciendo, no tengo dudas de que el Atleti se acabará volviendo a acercar. Pero es que, ¿qué pasa? Que volviéndote a acercar vas a ir otra vez de nuevo con el agua al cuello, porque no te puedes permitir un repalón, y estará donde estamos ahora de nuevo el Atlético de Madrid. Que vienes de ganar 7 partidos seguidos, vienes de perder en el campo del Barça y del Athletic Club, que deberían de ser cosas normales, pero como vienes de tanto malo y de tanto remontado y de tanto al límite, en cuanto pierdes otra vez, ya es un drama. Que ojo, ni tanto ni tan calvo, que yo creo que también nos volvemos locos. Lo decía antes de empezar el vídeo, Armelo. Para mí es peor la semana del Real Madrid que la semana del Atlético de Madrid. Menos admisible, más de hoguera, ¿no? Es decir, que te regalen el partido en Bilbao, muy bien, individualidades, tal, 0-3, y lejos de aprovechar esa inercia positiva, te meten un baile en casa y el Celta de Vigo. Y además, sin tener nada de fútbol, expulsiones, tal, de verdad, creo que están peores ellos todavía. ¿Mal de muchos, consuelo de tontos? Pues oye, si es mal del madridista, pues consuelo de tontos, sí, pues en mi caso al menos sí. Sí, puede consolar un poquito, pero bueno, estoy de acuerdo en esta última afirmación. Creo que a nivel deportivo la del Real Madrid es peor semana, pero con todo lo anterior que comentabas del Atleti, con lo que comentaba Alex también del inicio, de los 9 puntos de visitante, pues lógicamente nuestra situación también molesta mucho. A mí una de las cosas que también me duele especialmente es que las 2 últimas salidas previas a esta semana, Camp Nou y San Mamés, son 2 victorias fuera de casa, que son en la Cartuja contra el Betis y en Getafe, contra el Y Getafe en el difíciles, Coliseo, ¿no? Que son difíciles. Y con portería cero. Portería cero. Y volviendo a jugar en el alambre, la verdad, las cosas como son. Sí, pero al final sacas adelante ese tipo de partidos, ¿no? Contra este tipo de rivales, con todos los respetos, como puede ser el Betis, que el otro día el Barça le mete 5 en cuestión de 60 minutos, o el Getafe, te puede llegar esta versión que estamos viendo. Pero cuando vas a campos de verdad, donde aprietan, donde tienes jugadores enfrente que elevan el nivel, pues quizá de esto ya no te vale, ¿no? Entonces aquí sí que creo que tenemos que echar en cara un poquito también los planteamientos de Simeone y sobre todo el nivel de los jugadores fuera de casa, ¿no? Es que a mí es algo que me cuesta muchísimo entender. Esta versión de Julián, por ejemplo, ¿por qué Julián en casa sí y fuera no? ¿Sabes? ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Bueno, es que ya ni en casa. Son difíciles. Sí, pero sabes que en casa va a estar más cerca de. Sin embargo, fuera de casa, es que lleva una serie de partidos que me estoy viendo a un jugador irreconocible. O sea, pero irreconocible a niveles increíbles. Sí, Me imagino que será todo colectivo.
es justo que se lo tiene que creer Simeone. Y si una vez se lo crea Simeone, vemos jugadores dejando a deber, se dice, aquí mismo dijimos que en esa primera parte, donde hay 20-25 minutos fantásticos contra el Barça, Julián no estuvo y Baena sí. Pero creo que todo tiene que venir a partir de... Yo una cosa muy positiva que me llevé del partido del Barça es esos primeros 20-25 minutos, porque son los que más me han recordado de toda la temporada al mejor tramo para mí del Atleti esta temporada, que es el partido en Cornellá, que se acabó en derrota hasta el minuto 60. Yo hasta ahora había visto a Atleti fuera de casa diferentes, que querían tener más el balón, con más calidad en ataques posicionales, pero no había terminado de ver una apuesta tan extrema como vamos a ser un equipo que en cuanto pierda el balón va a morder, va a ir con Johnny Barrios a presionar arriba, a no dejar girar a mediocentros. Yo a ese Atleti tan bueno como en Cornellá solo lo había visto, no lo había visto hasta esos primeros 20-25 minutos en el Camp Nou. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa inercia? ¿Por qué si has visto que te ha dado resultados, que has estado a punto de poner 0-2? Para mí este es el techo de Cristal. Efectivamente, este es el techo. A eso voy yo, claro. Todas las veces que mejoras el equipo, que das con la tecla y al día siguiente lo de siempre. O otra cosa. O me quedo a medias tintas, me quedo a medio camino entre... Por ejemplo... ¿Por qué el Atleti, si os dais cuenta, cada vez que está en un mal momento empieza a jugar bien al fútbol? Y cuando empieza a encadenar victorias, cada victoria que encadena, el fútbol es peor que el anterior partido. Es otra cosa que yo no entiendo. ¿Recordáis en la racha del año pasado? Empezó el Atleti medianamente bien, parecía que habíamos cogido una dinámica pero ya, los últimos partidos de la racha era... resultadismo, hay que ganar como sea. Hay que ganar. Es que yo creo que también eso parte del aficionado, ¿eh? El otro día vamos a Getafe. Hay que ganar como sea, como sea. Era un partido que había que... ¿Por qué? ¿Por qué no hay que ganar como tiene que ganar el Atlético de Madrid actual jugando a lo que juega? ¿Por qué el día del Betis vas 0-2 y la segunda parte? Es que había que cerrar aquello como fuera. Es que no podía... Es que creo que también parte del aficionado, de verdad. Sí, claro, pero porque importa claro, más el resultado jugamos que el proceso. En este caso, o sea, le das más importancia... Y no nos damos cuenta que el proceso al final te da más resultados que el resultado en el mismo día. A la larga posiblemente sí, a la larga sí, pero sabemos que ante este tipo de situaciones de fútbol somos pues de objetivos a corto plazo y no vemos más allá de lo que puede ser las orejeras, ahí, ¿no? Ahí es donde digo yo que debe dar el paso Simeone, porque yo si tuviese una plantilla acorde a esa mentalidad de hay que aprovechar la dinámica y el ganar lleva a ganar, antaño teníamos un equipo que podía tirarse toda la temporada ganando así fuera de casa, ahora no. Y un equipo y jugadores en particular, porque tú este partido del otro día tienes a Diego Costa arriba, tienes a Radamel Falcao, tienes a un buen Antoine Griezmann. Sabes que no te van a hacer gol atrás, Miranda, Godín, No, pero yo hablo ya más del que te decide el partido. Te va a coger el balón, te va a coger ¡pum! Gol. Sí. Pero con Julián no es ese jugador, o al menos no lo está siendo ahora mismo. Entonces eso también lo tienes que tener en cuenta. No puedes vivir de rémoras del pasado, lo que éramos, lo que hacíamos. Siempre nos encontrábamos en el alambre, siempre salía ganador, siempre salía cara. Es que ahora no. O sea, en este caso sabemos que tenemos un jugador que es buenísimo, pero que necesita estar muy bien rodeado para salir potenciado, ¿no? Julián, no podemos pretender que... Yo ya no sé lo que necesita, por su forma de jugar, que bueno, yo lo considero un jugador bastante autosuficiente. Por ejemplo, recuerdo el gol en Champions contra el Real Madrid, que él mismo se la coge allí en el pico del área y se la pone en la escuadra, ¿no? Haciendo esa jugada. O el del Leverkusen, pero claro, es que la pregunta que te iba a hacer yo, ¿es ese jugador o ese jugador es un ramalazo de un jugador que es otro jugador? Porque yo no le veo tan autosuficiente. Yo no le veo que coja un balón en Bilbao y diga, venga, mano a mano con Laporte, me voy, me quedo con el portero y tal. No, el mano a mano con Laporte, ¿cómo sale? Perdedor. Ya, choque con Yuri y la pierdo. Yo creo que puede ser autosuficiente puntualmente desde el estar tan conectado al partido y al equipo que pueda tener esa rebeldía y esa energía para hacer esa acción puntual. Pero más allá de esa acción puntual, Julián es un jugador de estar rodeado, de tener cerca jugadores con los que se pueda asociar, que le fijen centrales para salirse y hacer esa jugada de izquierda hacia adentro y lógicamente, sin sacar el foco de Julián, porque el principal culpable de cómo está Julián es él, porque en partidos donde sí hemos sido ese equipo no estamos viendo un buen Julián, evidentemente ayudaría más pues un equipo que se crea cómo tiene que jugar. Al final, claro. Yo los mejores tramos esta temporada para mí no es esa segunda parte en campo del Betis, por mucho que se ganara, no es ese partido en Getafe, por mucho que se ganara y por mucho que saliésemos contentos por revertir dinámicas. El mejor Atleti es el que ha ido a morder, el mejor Atleti es el que en Anfield quita el balón al Liverpool y mete 2 goles, el mejor Atleti es el que le mete 5 al Madrid, el mejor Atleti es el de los primeros 20 minutos en el Camp Nou, y cuando tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos de
tramos del Atleti donde es mejor cuando va a presionar hacia adelante, cuando acumula mucha gente en campo contrario, cuando acepta de buen grado la verticalidad, el descontrol que generan ese tipo de propuestas, es cuando mejor está yendo el Atleti. Por lo cual, ¿qué más necesita Simeone para ver que es hacia ahí donde tiene que ir? Y por eso creo que estamos poniendo el foco acertadamente en esas situaciones. Y yo pongo encima de la mesa la pregunta final de este debate. Llevamos ya años viviendo esta situación. Es el día de la marmota. Para nadie es nuevo esto. Ya os digo, si alguien estuvo en una cueva el fin de semana y de repente le decimos esto, ya está, no me cuentes más que ya sé lo que pasó. Es así. ¿Creéis que este cuerpo técnico encabezado por Diego Pablo Simeone tiene armas, tiene capacidad, tiene el poder de por fin quitarse esto de encima? Este tufillo a fuera de casa soy otro equipo. Cualquier equipo que venga con dudas me va a oler la sangre y me va a morder. En el día de la verdad, en vez de ser el equipo que vengo siendo y que vengo mejorando a ese equipo, soy otro equipo y vivo en el alambre y hay veces que sale cara y muchas veces sale cruz. Un equipo que soy endeble, que tengo la mandíbula de cristal. Todo eso no será ya intrínseco a la propuesta y al entrenador y será absolutamente insorteable. ¿Se podrá regatear en alguna ocasión? ¿O vamos a estar aquí dentro de 3 años en Atlético Stats volviendo a tener este debate? Alex, empiezo por ti. Yo quiero creer que igual que está cambiando cosas que hasta Sí. el momento yo ponía en el debe de Simeone, pues ese equipo con más salida de balón, que crea sinergias en campo contrario, Que muerde, son ¿no? cosas... Que no esperan, bloque Sí, bajo. eso Sí. es, son cosas que igual que ha avanzado ahí, presupongo que debería avanzar fuera de casa. Pero es cierto que van ya tantos años con este partido, lo que decía yo, inserte campo de temporada que vas a ver el mismo Atlético de El que Madrid, quieras. tenga un medio centro de unas características, tenga otra, tenga un delantero, tenga otra. Pues yo quiero creer que hay, yo siempre digo que hay entrenadores, sobre todo de élite, que tienes que asumir que tienen ciertas cosas. Guardiola tiene ciertas cosas que son así o son asá, Klopp igual. Te puedo sacar más entrenadores, pues creo que hay una parte de Simeone que sobre todo fuera de casa no se va a ir y que debes, uno, o asumir que te compensa, dos, no asumirlo y volviendo al uno, si sí te compensa, pues fichar tipo de jugadores más acordes a ese tipo de planteamientos que le gustan a Simeone fuera de casa, que diría que ahora no son acordes al prototipo de juego que necesita esta plantilla. Carlos Vale, Javier, ¿cómo lo ves tú? yo con esto que acaba de decir Alex es, entonces, si esta es una de las soluciones, que puede ser fichar jugadores acorde a este tipo de situaciones, la otra solución entiendo que sería, pues de aquí a un tiempo, cambiar el entrenador o, no sé, pregunto, ¿eh? Sí, O sí, claro. sea, ¿cómo lo veis vosotros, no? Me imagino, porque si una situación es esta, la siguiente me imagino que será cambiar a la persona que dirija al equipo, ¿no? Claro, Porque si pero porque es estamos... que lo de fichar jugadores acordes, ¿qué es? ¿Fichar a Nico González? Claro. Claro, Y luego lo tienes y dices, Yeah. madre mía, pero si esto es peor que... ¿No? Sí. yo El creo que por jugador un más lado, blandito, lógicamente, más Almada, ¿no? claro, por un lado te compensa tener la figura de Simeone, porque todos sabemos, no hace falta aquí venir a explicar lo que es Simeone para el Atlético de Madrid. Pero si nos centramos en única y exclusivamente lo futbolístico, en la situación futbolística, aquí ya empieza a haber o a generar diferentes preguntas, que ya empieza a ver, oye, ¿esto va a seguir así? ¿Hasta cuándo va a estar esto así? ¿Hasta cuándo vamos a estar fuera de casa exactamente con el mismo patrón de partidos? ¿Esto nos va a permitir ganar algún título al corto plazo este año, la temporada que Pues viene? si O sea, tienes vamos a suerte estar siempre de que así. justo el partido fuera de casa bueno te toca en el día clave, tal. Suerte, que te toque, que te caiga, que el rival tal. A mí es lo que me preocupa. Dicho esto, yo confío y creo que Simeone tiene las herramientas para poder cambiar esto. Lo demostró ya en su día. Creo que tiene herramientas para poder plantear partidos fuera de casa diferentes y cambiar el patrón. Pero eso va a partir de él. Él tiene ya los jugadores que tiene. Ahora, a partir de esto, él creo que puede darle la vuelta a la situación. Sinceramente lo digo, por lo menos esta temporada. Yo te voy a decir algo. Creo que tiene herramientas para darle la vuelta a los resultados, pero no a los partidos. Es decir, Puede creo ser, que, eso puede creo ser. que, creo que tiene capacidad para sumar más partidos como el del Betis y como el del Getafe y que salga cara y no tanta cruz. Pero yo es que creo, yo ya he perdido la fe en cuanto a ver a un Atleti, vamos a decir, por ejemplo, como en Valencia el año pasado, ¿no? Que llega Sí. y te mete el primero, te mete el segundo y 0-3 y a otra cosa no vamos. Yo ya he perdido la fe.
para mí ese Atlético con Simeone ya es que no existe. Porque ¿cuánto tiempo llevamos sin verlo? ¿Cuándo fue la última victoria? La del Esparta de Praga, ¿no? En Champions. Es que, no Y sé, tenemos el espérate ejemplo mañana este año. contra el PSV. Yo he perdido, Tenemos el yo he ejemplo. perdido la fe en cuanto a eso. A Sí, ver un yo Atleti igual. poderoso fuera de casa. La he perdido. Tenemos el ejemplo de este año. Esos primeros 20-25 minutos en el Camp Nou, si al día siguiente no lo aprovechas, pues evidentemente piensas que es circunstancia puntual y no estilo establecido. Que es activación de día grande, porque saben que Eso tiene que es. ser así y ya está. Pero a mí me sorprende mucho que el jugador no lo. ¿No? ¿Sabes? Yo no me imagino a Simeone diciéndoles: hoy no mordáis, hoy no ataquéis, hoy Claro, en es que minuto 30 un remate a puerta solo, ¿eh? No os pasemos. Pero claro, si no sales con una propuesta tan característica y tan remarcada, también es porque te habrán dicho que no hagas eso. Digo yo. No creo que claro, les haya es dicho, que vamos a hacer lo mismo que contra el Barcelona. Y hicieran lo que hicieron. Porque yo no veía a nadie morder ahí. no, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que todo este tipo de indicaciones vienen dadas por una debilidad que Simeone ve a nivel defensivo, ¿no? Yo creo que Simeone parte de este tipo de situaciones en las que prefiere protegerse un poquito más desde atrás y a raíz de ahí, sobre todo fuera de casa, pues tratar de encontrar una o dos situaciones, un error puntual del rival que le permita adelantarse en los partidos, porque si no es que no le encuentro otro tipo de situaciones. Por lo menos, como decía Alex, es que hay tramos muy buenos esta temporada fuera de casa, pero cuando ya va siendo repetitivo, que puede haber 20 minutos buenos y de repente ves otra versión totalmente diferente, pues ya te hace pensar, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, no sé, a mí me extraña que, ya decía, como propio jugador, ¿no? Imagínate en el Andratx, ser en casa de una forma y de repente llegar afuera y cambiar tanto, ¿no? O sea, yo creo que la clave en esto está en mantener la esencia, tanto dentro como, o sea, dentro de casa como cuando sales fuera y creo que por lo menos en esta temporada en el Atleti no lo Para estamos mí, viendo de forma para mí, regular. por cerrar este debate, hay un cambio definitivo en San Mamés. Cuando el momento en el que quita Almada y hasta el minuto en el que no quita Nico. Para mí eso ejemplifica el tipo de planteamiento que quiere Simeone fuera de casa. Sí. Almada pierde un balón comprometido en campo propio, le quito porque Claro. está el partido que se puede decidir en detalles y quitas al jugador que puede ser más diferencial a la hora de hacer un buen gesto en campo contrario y permitirte hacer el 0-1 Al y jugador dejas a que yo siempre Nico. digo, Alex, que se fichó para ese tipo de partidos. Para Eso cuando no es. estamos jugando a nada, Sí. que le den el balón a él porque no le va a quemar el balón y va a hacer cosas. Luego la meta, no la meta, la pase o no la Y lo pase, pero demostró va a hacer en San cosas. Mamés, pese a ciertas pérdidas o cierta irregularidad asociada al planteamiento del equipo. Es muy difícil no ser irregular con lo poco que estaba generando la Leti. Y luego tienes el Nico. Nico juega, no sé si 70, 75 minutos, no me acuerdo ahora mismo. Y Nico juega ¿por qué? Porque es un jugador que te asegura trabajo, porque te asegura amplitud en fase ofensiva, porque te asegura reacción a la pérdida. Que entiendo que puedas valorar hasta cierto punto eso, pero para mí yo siempre quiero o considero que el Atleti debe decantarse por el jugador que asumes un riesgo defensivo, pero puede marcarte la diferencia ofensivamente. Prefiero que la balanza caiga a ese jugador, que caiga hacia el jugador que me asegura lo defensivo y que no me va a aportar lo ofensivo. Para mí eso define lo que es el planteamiento habitual de Simeone fuera de casa, más allá de tramos puntuales. Pues bueno, gente, este ha sido nuestro debatito, casi 40 minutos aquí hablando un poco de el techo, ¿no? De Simeone, que ojalá romperlo, aunque sea, voy yo y le meto un cabezazo al techo, pero a ver si no me voy a dejar la testa, ¿no? Aunque tengo buena cabeza, a lo mejor, luego pruebo a ver si lo puedo romper, porque es que yo ya no puedo más, sinceramente. Y creo que o rompes ese techo, o lo que se va a romper seguramente sean otras cosas que llevan muchos años en el Atlético de Madrid, porque yo creo que lo encontramos una solución ya a esto de dar estas imágenes fuera de casa o va a convertir esto, si no lo es ya, en algo insostenible. Porque un equipo yo creo que no se puede mantener así, ¿no? Siendo un 10 en casa y siendo un 0 fuera de casa, ¿no? Un 0, un 4, un 3, un 2. No puede ser más tiempo. Creo que se tiene que encontrar ya una solución. Y bueno, ojalá nos equivoquemos. Pero yo creo que la solución no está cerca. Esperemos que la encontremos en Eindhoven y que se vuelva Mr. Marco y Gabri que están por allí con una victoria. Luego en el directo lo comentamos más esto y hablamos del PSV. Chao Hermelo, chao Alex.